El diario del Sr. Pointer. La sala de ventas de una antigua y famosa empresa de subastas de libros en Londres es, por supuesto, un gran lugar de encuentro para coleccionistas, bibliotecarios y comerciantes, no solo cuando hay una subasta en curso, sino quizás aún más notablemente cuando se exponen los libros que están a la venta. Fue en una de estas salas de subastas donde comenzó la extraordinaria serie de acontecimientos que me detalló hace no muchos meses la persona a la que afectaron principalmente, a saber, el señor James Denton, M.A., F.S.A., etc., etc., en algún momento de Trinity Hall, ahora, o últimamente, de Rencombe Manor en el condado de Warwick. Él, en un día de primavera no hace muchos años, estuvo en Londres unos días por negocios relacionados principalmente con el amueblamiento de la casa que acababa de terminar de construir en Rencombe. Puede que le decepcione saber que la mansión de Rencombe era nueva, eso no puedo evitarlo. Sin duda, había habido una casa antigua, pero no destacaba por su belleza ni por su interés. Incluso si lo hubiera hecho, ni la belleza ni el interés le habrían permitido resistir el desastroso incendio que, un par de años antes de la fecha de mi historia, la había arrasado. Me alegra decir que todo lo que tenía de más valioso se había salvado y que estaba totalmente asegurado. Así que fue con el corazón relativamente tranquilo que el señor Denton pudo afrontar la tarea de construir una vivienda nueva y considerablemente más cómoda para él y su tía, que constituían todo su hogar. Al estar en Londres, con tiempo libre y no lejos de la sala de subastas a la que he aludido vagamente, el señor Denton pensó en pasar una hora allí con la posibilidad de encontrar, entre esa parte de la famosa colección de manuscritos de Thomas, que sabía que estaba expuesta en ese momento, algo relacionado con la historia o la topografía de su parte de Warwickshire. Entró en consecuencia, compró un catálogo y subió a la sala de ventas, donde, como de costumbre, los libros estaban dispuestos en estanterías y algunos sobre las largas mesas. En las estanterías, o sentados alrededor de las mesas, había figuras, muchas de las cuales le eran familiares. Intercambió asentimientos y saludos con varios, y luego se sentó a examinar su catálogo y anotar los artículos que le parecían interesantes. Había avanzado bastante en la revisión de unos 200 de los 500 lotes, de vez en cuando se levantaba para coger un volumen de la estantería y echarle un vistazo rápido, cuando le tocaron en el hombro y levantó la vista. Su interrumpidor era uno de esos hombres inteligentes con barba puntiaguda y camisa de franela, de los que, según creo, abundaban en el último cuarto del siglo XIX. No entra en mis planes repetir toda la conversación que tuvo lugar entre ambos. Debo contentarme con afirmar que se refería en gran medida a conocidos comunes, por ejemplo, al sobrino del amigo del señor Denton que se había casado recientemente y se había establecido en Chelsea, a la cuñada del amigo del señor Denton que había estado gravemente indispuesta, pero ahora estaba mejor, y a una pieza de porcelana que el amigo del señor Denton había comprado unos meses antes a un precio muy inferior a su valor real. De lo cual deducirá con razón que la conversación fue más bien un monólogo. Sin embargo, a su debido tiempo, el amigo se acordó de que el señor Denton estaba allí con un propósito, y le dijo, ¿qué es lo que busca en particular? No creo que haya mucho en este lote. Pensé que podría haber algunas colecciones de Warwickshire, pero no veo nada bajo Warwick en el catálogo. No, al parecer no, dijo el amigo. De todos modos, creo que vi algo parecido a un diario de Warwickshire. ¿Cómo se llamaba? ¿Drayton? ¿Potter? Painter, seguro que es una P o una D. Pasó rápidamente las páginas. Sí, aquí está. Pointer. Lote 486. Puede que te interese. Ahí están los libros, creo, sobre la mesa. Alguien los ha estado mirando. Bueno, debo irme. Adiós, nos visitarás, ¿verdad? ¿No podrías venir esta tarde? Tenemos un poco de música alrededor de las 4. Bueno, entonces, cuando vuelvas a la ciudad.
Se fue. El señor Denton miró su reloj y descubrió para su confusión que no podía perder más que un momento antes de recoger su equipaje e ir al tren. El momento fue suficiente para mostrarle que había 4 volúmenes bastante grandes del diario, que trataba de los años alrededor de 1710, y que parecía haber muchas inserciones de varios tipos. Parecía que valía la pena dejar una comisión de 25 libras por él, y esto pudo hacerlo, ya que su agente habitual entró en la habitación cuando estaba a punto de salir. Esa noche se reunió con su tía en su residencia temporal, que era una pequeña casa de viuda a unos cientos de metros de la mansión. A la mañana siguiente, los dos reanudaron una discusión que ya había durado algunas semanas sobre el equipamiento de la nueva casa. El señor Denton expuso a su pariente una declaración de los resultados de su visita a la ciudad, detalles de alfombras, sillas, armarios y vajilla de dormitorio. Sí, querido, dijo su tía, pero no veo ningún chinch aquí. ¿Fuiste a...? El señor Denton dio una patada en el suelo, donde más, en realidad, ¿podría haberlo hecho? Oh, Dios, dijo, lo único que me faltaba. Lo siento. El caso es que iba de camino y pasé por delante de Robbins. Su tía levantó las manos. ¿Robbins? Lo siguiente será otro paquete de horribles libros viejos a un precio escandaloso. James, cuando me tomo tantas molestias por ti, creo que podrías acordarte de las 2 o 3 cosas que te he pedido especialmente que compruebes. No es que lo esté pidiendo para mí. No sé si crees que me produce algún placer, pero si es así, te aseguro que es todo lo contrario. No tienes ni idea del pensamiento, la preocupación y el problema que tengo al respecto, y simplemente tienes que ir a las tiendas y pedir las cosas. El señor Denton se quejó con tono de arrepentimiento. Oh, tía, sí, todo eso está muy bien, cariño, y no quiero hablarte con dureza, pero debes saber lo molesto que es, sobre todo porque retrasa todo nuestro negocio durante no sé cuánto tiempo. Hoy es miércoles, los Simpson vienen mañana y no puedes dejarlos. Luego, el sábado tenemos amigos, como sabes, que vienen a jugar al tenis. Sí, claro, hablaste de invitarlos tú mismo, pero, por supuesto, yo tenía que escribir las notas, y es ridículo, James, que se nos vea así. De vez en cuando debemos ser civilizados con nuestros vecinos, ¿no te gustaría que dijeran que somos unos osos perfectos? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, en fin, la cuestión es que debe ser jueves de la semana que viene como muy pronto para que puedas volver a la ciudad, y hasta que no hayamos decidido lo de los chimps es imposible decidir otra cosa. El señor Denton se atrevió a sugerir que, como ya se había tratado el tema de la pintura y el papel pintado, esa opinión era demasiado severa, pero su tía no estaba dispuesta a admitirlo por el momento. De hecho, tampoco había ninguna propuesta que él pudiera haber presentado que ella hubiera podido aceptar. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, ella retrocedió un poco en su postura, examinó con menos desdén las muestras y listas de precios presentadas por su sobrino, e incluso en algunos casos dio una aprobación condicional a su elección. En cuanto a él, naturalmente estaba algo desanimado por la conciencia del deber incumplido, pero más aún por la perspectiva de una partida de tenis sobre hierba, que, aunque un mal inevitable en agosto, había pensado que no había por qué temer en mayo. Pero se animó en cierta medida por la llegada el viernes por la mañana de un aviso de que había conseguido, al precio de 12 libras y 10 chelines, los 4 volúmenes del diario manuscrito de Pointer, y aún más por la llegada a la mañana siguiente del propio diario. La necesidad de llevar al señor y la señora Simpson a dar un paseo en coche el sábado por la mañana y de atender a sus vecinos e invitados esa tarde le impidieron hacer más que abrir el paquete hasta que la fiesta se había retirado a la cama el sábado por la noche. Fue entonces cuando se aseguró del hecho, que antes solo había sospechado, de que efectivamente había adquirido el diario del señor William Pointer, terrateniente de Accrington, a unas 4 millas de su propia parroquia, el mismo Pointer que durante un tiempo fue miembro del Círculo de Anticuarios de Oxford,
cuyo centro era Thomas Hearne, y con quien Hearne parece haber terminado peleado, un episodio no poco común en la carrera de ese excelente hombre. Al igual que las colecciones de Hearne, el diario de Poynter contenía muchas notas de libros impresos, descripciones de monedas y otras antigüedades que habían llamado su atención, y borradores de cartas sobre estos temas, además de la crónica de los acontecimientos cotidianos. La descripción en el catálogo de venta no le había dado a Denton idea de la cantidad de interés que parecía haber en el libro, y se sentó a leer el primero de los 4 volúmenes hasta una hora reprobablemente tarde. El domingo por la mañana, después de la iglesia, su tía entró en el estudio y se distrajo de lo que iba a decirle al ver los 4 tomos de cuero marrón sobre la mesa. «¿Qué son estos?», dijo con recelo. «Nuevos, ¿verdad? ¿Oh? ¿Son estas las cosas que te hicieron olvidar mis chinches?». Eso pensaba. «¡Qué asco! ¿Cuánto has pagado por ellos?». «Me gustaría saberlo». «¿Más de 10 libras? James, es realmente pecaminoso». «Bueno, si tienes dinero para desperdiciar en este tipo de cosas, no hay razón para que no te suscribas, y que lo hagas generosamente, a mi liga contra la vivisección». «No la hay, en efecto, James, y me molestaría mucho si». «¿Quién dijiste que los escribió? ¿El viejo señor Poynter, de Accrington?». «Bueno, por supuesto, hay cierto interés en reunir viejos periódicos sobre este barrio». «Pero 10 libras». Cogió uno de los volúmenes, no el que había estado leyendo su sobrino, y lo abrió al azar, arrojándolo al suelo al instante con un grito de disgusto cuando una tijereta cayó entre las páginas. El señor Denton lo recogió con un improperio ahogado y dijo: «Pobre libro. Creo que eres bastante dura con el señor Poynter». «¿Lo he hecho, querida?». «Le pido disculpas, pero ya sabes que no soporto a esas horribles criaturas». «Déjame ver si he hecho algún daño». «No, creo que todo está bien, pero mira aquí con que lo has abierto». «Dios mío, sí, claro». «Qué interesante». «Despégalo, James, y déjame verlo». Era un trozo de tela estampada del tamaño de una cuartilla, al que estaba sujeto con un alfiler anticuado. James lo desprendió y se lo entregó a su tía, volviendo a colocar cuidadosamente el alfiler en el papel. «Ahora bien, no sé exactamente de qué tela se trataba, pero tenía un diseño impreso que fascinó por completo a la señorita Denton. Ella se entusiasmó con él, lo sostuvo contra la pared, hizo que James hiciera lo mismo, para poder retirarse a contemplarlo desde la distancia, luego lo examinó de cerca, y terminó su examen expresando en los términos más cálidos su aprecio por el gusto del antiguo señor Poynter, quien tuvo la feliz idea de conservar esta muestra en su diario. «Es un patrón encantador», dijo, «y también notable. Mira, James, qué deliciosas ondas tienen las líneas. Recuerdan mucho al cabello, ¿verdad? Y luego estos nudos de cinta a intervalos. Dan justo el relieve de color que se busca». «Me pregunto», iba a decir, dijo James con deferencia, «me pregunto si costaría mucho copiarlo para nuestras cortinas». «¿Copiarlo? ¿Cómo podrías copiarlo, James?». «Bueno, no conozco los detalles, pero supongo que es un patrón impreso, y que se podría cortar un bloque de madera o metal». «Vaya, es una idea genial, James. Casi me alegro de que estuvieras de que te olvidaras de los chinches el lunes. En cualquier caso, te prometo que te perdonaré y olvidaré si consigues copiar esta preciosa cosa antigua. Nadie tendrá nada parecido, y cuidado, James, no permitiremos que se venda. Ahora debo irme, y he olvidado por completo lo que venía a decir, no importa, ya se me ocurrirá algo». Después de que su tía se fuera, James Denton dedicó unos minutos a examinar el estampado más de cerca de lo que había tenido oportunidad de hacerlo hasta entonces. Le intrigaba pensar por qué había impresionado tanto a la señorita Denton.
No le parecía especialmente notable ni bonito. Sin duda, era lo suficientemente adecuado para un patrón de cortina, tenía bandas verticales, y había indicios de que estaban pensadas para converger en la parte superior. También tenía razón al pensar que estas bandas principales se parecían a mechones de cabello ondulados, casi rizados. Bueno, lo principal era averiguar, por medio de directorios comerciales o de otro modo, qué empresa se encargaría de reproducir un patrón antiguo de este tipo. Para no retrasar al lector en esta parte de la historia, se elaboró una lista de nombres probables, y el señor Denton fijó un día para visitarlos a todos, o a algunos de ellos, con su muestra. Las 2 primeras visitas que hizo no tuvieron éxito, pero la suerte está en los números impares. La empresa de Bermondsey, que era la tercera de su lista, estaba acostumbrada a manejar esta línea. Las pruebas que pudieron presentar justificaban que se les confiara el trabajo. Nuestro señor Kettel se interesó personalmente por ello. Es desgarrador, ¿verdad, señor?, dijo, imaginar la cantidad de cosas medievales realmente encantadoras de este tipo que pasan casi desapercibidas en muchas de nuestras casas de campo residenciales, muchas de ellas en peligro, supongo, de ser desechadas como basura. ¿Qué dice Shakespeare? Cosas sin importancia. A menudo digo que tiene algo que decirnos a todos, señor. Digo Shakespeare, pero soy muy consciente de que no todos están de acuerdo conmigo. El otro día me molesté un poco cuando entró un caballero, un hombre con título, además, y creo que me dijo que había escrito sobre el tema, y yo casualmente cité algo sobre Hércules y la tela pintada. Vaya, nunca se ve tal lío. Pero en cuanto a esto, lo que tan amablemente nos ha confiado, es una obra que nos tomaremos un gran entusiasmo en llevar a cabo lo mejor que podamos. Lo que el hombre ha hecho, como observé hace solo unas semanas a otro estimado cliente, el hombre puede hacerlo, y en 3 o 4 semanas, si todo va bien, esperamos poder presentarle pruebas de ello, señor. Tome la dirección, señor Higgins, si es tan amable. Tal fue la tendencia general de las observaciones del señor Kettel con motivo de su primera entrevista con el señor Denton. Aproximadamente un mes después, al ser informado de que algunas muestras estaban listas para su inspección, el señor Denton se reunió de nuevo con él y, al parecer, tuvo motivos para estar satisfecho con la fidelidad de la reproducción del diseño. Se había rematado en la parte superior de acuerdo con la indicación que mencioné, de modo que las bandas verticales se unían. Pero aún quedaba algo por hacer en cuanto a la coincidencia del color del original. El señor Kettel tenía sugerencias de tipo técnico que ofrecer, con las que no necesito molestarlo. También tenía opiniones sobre la conveniencia general del patrón que eran vagamente adversas. Usted dice que no desea que se suministre excepto a amigos personales equipados con una autorización suya, señor. Así se hará. Entiendo perfectamente su deseo de mantenerlo exclusivo, le da un toque atractivo a la suite, ¿no es así? Lo que es de todos, se ha dicho, no es de nadie. ¿Cree que sería popular si fuera generalmente accesible?, preguntó el señor Denton. No lo creo, señor, dijo Kettel, apretándose pensativamente la barba. No lo creo. No popular, no fue popular entre el hombre que cortó el bloque, ¿verdad, señor Higgins? ¿Le resultó un trabajo difícil? No tenía por qué hacerlo, señor, pero el hecho es que el temperamento artístico, y nuestros hombres son artistas, señor, todos ellos, verdaderos artistas tanto como muchos de los que el mundo estiliza con ese término, tiende a tener algunas extrañas aficiones o aversiones difíciles de explicar, y aquí teníamos un ejemplo. Las 2 o 3 veces que fui a inspeccionar su progreso, el lenguaje que pude entender, porque eso es habitual en él, pero un verdadero disgusto por lo que yo llamaría algo bastante delicado, no lo hice, ni soy capaz ahora de comprenderlo. Parecía, dijo el señor Kettel, mirando de reojo al señor Denton, como si el hombre oliera algo casi diabólico en el diseño. ¿De verdad?
¿Te lo dijo él? Yo no veo nada siniestro en ello. Yo tampoco, señor. De hecho, le dije lo mismo. Vamos, Gatwick, le dije, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es la razón de tu prejuicio? Porque no puedo llamarlo de otra manera. Pero, no. No dio ninguna explicación. Y me limité, como ahora, a encogerme de hombros y a decir, ¿y qué? Sin embargo, aquí está, y con eso el aspecto técnico de la cuestión volvió a salir a relucir. La combinación de los colores del fondo, el dobladillo y los nudos de la cinta fue, con diferencia, la parte más larga del asunto, y requirió muchos envíos de ida y vuelta del patrón original y de nuevas muestras. Durante parte de agosto y septiembre, los Denton también estuvieron fuera de la mansión. Así que no fue hasta bien entrado octubre cuando se fabricó una cantidad suficiente de tela para hacer las cortinas de los 3 o 4 dormitorios que iban a estar equipados con ella. En la fiesta de San Simón y San Judas, la tía y el sobrino regresaron de una breve visita y lo encontraron todo terminado, y su satisfacción con el efecto general fue grande. Las nuevas cortinas, en particular, concordaban admirablemente con el entorno. Cuando el señor Denton se estaba vistiendo para la cena y echó un vistazo a su habitación, en la que había una gran cantidad de chintz, se felicitó una y otra vez por la suerte que primero le había hecho olvidar el encargo de su tía y luego le había puesto en sus manos este medio tan eficaz de remediar su error. El estampado era, como dijo en la cena, tan relajante, y sin embargo, tan lejos de ser aburrido. Y la señorita Denton, que, por cierto, no tenía nada de eso en su propia habitación, estaba muy dispuesta a estar de acuerdo con él. A la mañana siguiente, durante el desayuno, se vio inducido a matizar su satisfacción hasta cierto punto, pero muy ligeramente. Hay una cosa que lamento bastante, dijo, que les permitimos unir las bandas verticales del patrón en la parte superior. Creo que habría sido mejor dejarlo así. Ah, sí, dijo su tía interrogativamente. Sí, mientras leía en la cama anoche no dejaban de llamarme la atención. Es decir, me encontraba mirándolas de vez en cuando. Daba la sensación de que alguien se asomaba entre las cortinas en un lugar u otro, donde no había borde, y creo que eso se debía a la unión de las bandas en la parte superior. Lo único que me preocupaba era el viento. Pensé que era una noche perfectamente tranquila. Quizá solo fuera en mi lado de la casa, pero había suficiente viento como para que mis cortinas se balancearan y crujieran más de lo que me gustaría. Esa noche, un amigo soltero de James Denton vino a quedarse y se alojó en una habitación en el mismo piso que su anfitrión, pero al final de un largo pasillo, a mitad de camino había una puerta de paño rojo, colocada allí para cortar la corriente de aire e interceptar el ruido. Los tres se habían separado. La señorita Denton se fue a las 11, y los dos hombres sobre las 11:30. James Denton, que aún no tenía ganas de acostarse, se sentó en un sillón y leyó un rato. Luego se quedó dormido, y luego se despertó, y se dio cuenta de que su perro marrón, que normalmente dormía en su habitación, no había subido con él. Entonces pensó que estaba equivocado. Al mover la mano que colgaba sobre el brazo de la silla a pocos centímetros del suelo, sintió en el dorso de la misma el más leve roce de una superficie de pelo, y al estirarla en esa dirección acarició y palmeó algo redondeado. Pero la sensación que tuvo, y más aún el hecho de que, en lugar de un movimiento de respuesta, su tacto fuera recibido por una quietud absoluta, le hizo mirar por encima del brazo. Lo que había estado tocando se levantó para encontrarse con él. Tenía la actitud de alguien que se hubiera arrastrado por el suelo sobre su vientre, y era, por lo que se podía deducir, una figura humana. Pero del rostro que ahora se alzaba a pocos centímetros del suyo no se distinguía ningún rasgo, solo pelo. Por informe que fuera, tenía un aire tan horrible de amenaza que, al saltar de la silla y salir corriendo de la habitación, se oyó gemir de miedo, y sin duda hizo bien en huir.
cuando se precipitó hacia la puerta de fieltro que cortaba el pasillo en dos y, olvidando que se abría hacia él, golpeó contra ella con todas sus fuerzas, sintió un suave e ineficaz desgarro en la espalda que, sin embargo, parecía cobrar fuerza, como si la mano, o lo que fuera peor que una mano, se hiciera más material a medida que la rabia del perseguidor se concentraba. Entonces recordó el truco de la puerta, la abrió, la cerró tras de sí, llegó a la habitación de su amigo y eso es todo lo que necesitamos saber. Parece curioso que, durante todo el tiempo transcurrido desde la compra del diario de Pointer, James Denton no haya buscado una explicación a la presencia del patrón que había sido clavado en él. Bueno, había leído el diario sin encontrarlo mencionado, y había concluido que no había nada que decir. Pero, al salir de la mansión Rencom, no sabía si para siempre, como naturalmente insistió en hacerlo al día siguiente de experimentar el horror que he tratado de expresar con palabras, se llevó el diario con él. Y en su alojamiento junto al mar examinó más de cerca la parte de donde se había tomado el patrón. Lo que recordaba haber sospechado resultó ser correcto. 2 o 3 hojas estaban pegadas, pero escritas, como era evidente cuando se las iluminaba. Cedían fácilmente al vapor, porque el pegamento había perdido mucha de su fuerza, y contenían algo relevante para el patrón. La entrada se hizo en 1707. El viejo señor Casbury, de Accrington, me contó hoy mucho sobre el joven Sir Everard Charlett, a quien recordaba como estudiante de la universidad y que pensaba que era de la misma familia que el doctor Arthur Charlett, ahora maestro de la universidad. Este Charlett era un joven apuesto, pero un compañero ateo y libertino, y un gran bebedor, como llamaban entonces a los que bebían mucho, y por lo que sé, lo sigue haciendo. Era conocido y objeto de varias censuras en diferentes momentos por sus extravagancias, y si se hubiera conocido la historia completa de sus desenfrenos, sin duda habría sido expulsado de la universidad, suponiendo que no se hubiera hecho nada en su nombre, algo de lo que el señor Casbury tenía algunas sospechas. Era una persona muy hermosa y siempre llevaba su propio cabello, que era muy abundante, por lo que, debido a su forma de vida desenfrenada, se le conocía con el nombre de Absalón, y solía decir que, de hecho, creía que había acortado los días del viejo David, refiriéndose a su padre, Sir Job Charlett, un viejo y digno caballero. Obsérvese que el señor Casbury dijo que no recordaba el año de la muerte de Sir Everard Charlett, pero que fue en 1692 o 1693. Murió repentinamente en octubre. Se omiten varias líneas que describen sus desagradables hábitos y presuntas delincuencias. Habiendo visto al señor Casbury tan animado la noche anterior, el señor Casbury se sorprendió al enterarse de su muerte. Fue encontrado en la zanja de la ciudad, con el cabello arrancado de la cabeza. La mayoría de las campanas de Oxford repicaron por él, al ser un noble, y fue enterrado a la noche siguiente en San Pedro del Este. Pero 2 años después, cuando su sucesor iba a trasladarlo a su finca en el campo, se dijo que el ataúd, al romperse por casualidad, resultó estar lleno de cabello, lo cual suena fabuloso, pero creo que hay precedentes registrados, como en la historia de Staffordshire del Dr. Platt. Cuando se despojó su habitación, el señor Casbury se quedó con parte de las cortinas, que se decía que este Charlett había diseñado expresamente como recuerdo de su cabellera, dándole al tipo que las dibujó un mechón para que trabajara con él, y el trozo que he sujetado aquí era parte del mismo, que el señor Casbury me dio. Dijo que creía que había una sutileza en el dibujo, pero que nunca la había descubierto él mismo, ni le había gustado mucho estudiarla. El dinero gastado en las cortinas podría haberse tirado al fuego, tal como estaban. El comentario del señor Kettel sobre lo que oyó de la historia tomó la forma de una cita de Shakespeare. Puedes adivinarla sin dificultad. Comenzaba con las palabras, hay más cosas.